El almirante Céfiros observaba las pantallas de su nave insignia con creciente inquietud. Durante 3 siglos, el Imperio Galáctico había expandido sus dominios sin encontrar resistencia real. Mundos enteros se rendían ante la mera mención de su flota. Civilizaciones milenarias bajaban sus armas al ver sus naves de guerra surgir del hiperespacio. Pero ahora, en los confines del sistema solar conocido como Sol 3, algo había cambiado. Señor, detectamos una anomalía en el espacio, informó el oficial de comunicaciones, sus tentáculos temblando ligeramente. Una nave desconocida acaba de salir del hiperespacio. No coincide con ningún diseño de nuestra base de datos. Céfiros se acercó a la pantalla principal. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una nave pequeña, primitiva en apariencia, flotaba silenciosamente en el vacío. Su casco metálico mostraba signos de desgaste, como si hubiera viajado distancias imposibles. No había elegancia en su diseño, solo funcionalidad cruda. Parecía construida por una civilización que había aprendido a sobrevivir contra toda esperanza. ¿Qué especie construye algo así?, murmuró Céfiros. Sus ojos compuestos analizaron cada detalle de la nave. No había armas visibles, pero algo en su estructura le producía una sensación de peligro que no podía explicar. Era como observar a un depredador que finge estar dormido. El oficial de sensores interrumpió sus pensamientos. Almirante, hemos identificado el origen de la nave. Viene del tercer planeta de este sistema. Los archivos imperiales lo clasifican como un mundo primitivo, habitado por una especie llamada humanos. Según nuestros registros, apenas han desarrollado tecnología espacial básica. Céfiros frunció lo que podría considerarse su ceño. Los humanos. Había oído hablar de ellos en informes menores. Una especie joven, agresiva, que había surgido en los márgenes de la galaxia. Pero esto no tenía sentido. Sus exploradores habían confirmado que los humanos apenas habían logrado viajes espaciales simples. ¿Cómo era posible que una de sus naves apareciera aquí, en territorio imperial? Establezcan comunicación, ordenó. Quiero saber qué están haciendo aquí. La respuesta llegó en forma de una transmisión de audio. Una voz áspera, cansada, pero inquebrantable llenó el puente de mando. Hablaba en un idioma primitivo que los traductores imperiales procesaron rápidamente. Habla el capitán Marcus Chen de la nave exploratoria Esperanza. Hemos detectado su presencia en nuestro espacio. Identifíquense y declaren sus intenciones. Un silencio pesado se apoderó del puente. ¿Su espacio? Céfiros casi sonrió ante la audacia. Este pequeño mundo primitivo reclamaba territorio contra el Imperio Galáctico. Era como si una hormiga desafiara a un gigante. Responda que somos el Imperio Galáctico, dijo Céfiros con desdén. Infórmeles que este sector ahora está bajo nuestra jurisdicción. Deben retirarse inmediatamente o enfrentar las consecuencias. La respuesta del humano llegó sin demora, y su tono no había cambiado ni un ápice. Negativo. Este es el sistema solar de la Tierra. Han violado nuestro espacio territorial. Tienen una oportunidad de retirarse pacíficamente. No habrá una segunda advertencia. Los oficiales en el puente intercambiaron miradas de incredulidad. Un mundo primitivo estaba desafiando al imperio. Era absurdo. Era imposible. Pero algo en la voz del humano hizo que Céfiros sintiera un escalofrío que recorrió su columna quitinosa. Señor, susurró el oficial de inteligencia, nuestros sensores no pueden penetrar completamente el blindaje de su nave. Hay algo extraño en su composición. Y, hay algo más. ¿Qué?, preguntó Céfiros. Detectamos firmas de energía que no deberían existir en una nave tan primitiva. Es como si hubieran integrado tecnología que no deberían poseer. Pero eso es imposible. Nuestros espías confirmaron que los humanos no tienen acceso a tal tecnología. Céfiros observó nuevamente la nave humana. Pequeña, aparentemente indefensa, pero había algo en ella que lo inquietaba profundamente.
Era como si estuviera observando la punta de un iceberg, sin saber que se ocultaba bajo la superficie. El capitán Chen volvió a hablar, y esta vez su voz tenía un matiz diferente. No era amenazante, pero contenía una certeza absoluta que helaba la sangre. Almirante, no saben con quién están tratando. Les aconsejo que reconsideren su posición. Nosotros no buscamos conflicto, pero tampoco lo evitaremos. Por primera vez en su larga carrera militar, Céfiro sintió algo que no había experimentado en décadas: duda. Esta situación no seguía ningún patrón conocido. Los humanos deberían estar aterrorizados, suplicando por sus vidas. En cambio, hablaban como iguales, como si poseyeran algo que el imperio no podía ver. «Preparen los cañones», ordenó finalmente. «Vamos a demostrarles el poder del imperio». Pero mientras las armas se cargaban, Céfiros no podía sacudirse la sensación de que estaba cometiendo un error terrible. Había algo en esa pequeña nave humana, algo que sus sensores no podían detectar pero que su instinto militar reconocía como peligroso. El capitán Chen transmitió una última vez: «Muy bien, almirante. Ustedes eligieron este camino. Que los dioses tengan misericordia de sus almas». Y en ese momento, Céfiros comprendió que el Imperio Galáctico estaba a punto de enfrentar algo completamente nuevo. Algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El primer disparo del Imperio Galáctico cortó el silencio del espacio como un rayo de muerte pura. Haces de energía concentrada, capaces de vaporizar asteroides enteros, se dirigieron hacia la pequeña nave humana. Céfiros esperaba ver la explosión característica, los destellos de metal fundido dispersándose en el vacío. En cambio, presenció algo que desafió toda lógica conocida. La nave humana no solo resistió el ataque, sino que pareció absorber la energía. Su casco metálico brilló momentáneamente, como si los disparos imperiales hubieran alimentado algún sistema interno. Luego, sin previo aviso, la esperanza se movió. No fue un movimiento gradual como el de las naves convencionales. Fue instantáneo, imposible. Un momento estaba flotando pacíficamente, y al siguiente se materializó directamente frente a la nave insignia imperial, tan cerca que Céfiros pudo ver las cicatrices de batalla en su casco. «Imposible», gritó el oficial de navegación. «Nuestros sensores no detectaron ningún impulso de propulsión. Es como si hubiera teletransportado». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la nave humana disparó. Pero lo que emergió de sus armas no fueron rayos de energía convencionales. Fueron pulsos de algo que los sensores imperiales no pudieron identificar, ondas que distorsionaron el espacio-tiempo mismo. Cuando impactaron contra el blindaje de la nave insignia, no hubo explosión. En cambio, secciones enteras del casco simplemente dejaron de existir, como si hubieran sido borradas de la realidad. «Escudos al máximo», ordenó Céfiros, pero su voz se quebró cuando vio que sus defensas más avanzadas se desvanecían al contacto con las armas humanas. ¿Cómo es posible que una civilización primitiva tenga esta tecnología? La respuesta llegó a través de los comunicadores. La voz del capitán Chen resonó en el puente, pero ahora había algo diferente en su tono. Una tristeza profunda, como si estuviera revelando un secreto que preferiría mantener oculto. «Almirante Céfiros, permítame explicarle algo sobre la humanidad. Nosotros no somos la especie primitiva que ustedes creen. Somos los descendientes de algo mucho más antiguo, algo que su imperio ha olvidado deliberadamente». Mientras hablaba, más naves humanas comenzaron a emerger del hiperespacio. Pero estas no eran como la esperanza. Eran masivas, elegantes, con líneas que parecían fluir como agua congelada. Su tecnología era claramente superior a cualquier cosa que el imperio hubiera construido. Hace milenios, continuó Chen, cuando el Imperio Galáctico era apenas un sueño, existía una civilización conocida como los Antiguos. Ellos sembraron la galaxia con su conocimiento, sus tecnologías, sus genes. Nosotros, los humanos, somos sus herederos directos. Céfiro sintió que su mundo se desmoronaba.
Los antiguos eran legendarios, considerados un mito por la mayoría de las especies. Pero si lo que decía el humano era cierto. En mentiras, gritó. Los antiguos son un cuento. Una leyenda sin fundamento. ¿De verdad?, preguntó Chen, y su nave se movió nuevamente, esta vez rodeando completamente la flota imperial en segundos. Entonces explíqueme esto. El espacio alrededor de la flota imperial comenzó a cambiar. Estructuras masivas se materializaron de la nada, construidas con una tecnología que parecía moldear la realidad misma. Eran estaciones espaciales, pero no como las que conocía el imperio. Estas pulsaban con vida propia, como organismos gigantescos dormidos que acababan de despertar. Estas son las guardianes, explicó Chen. Estaciones automatizadas dejadas por los antiguos para proteger mundos específicos. La Tierra es uno de esos mundos. Y nosotros somos sus cuidadores. Una de las guardianes se activó completamente, y su presencia hizo que las naves imperiales parecieran juguetes. Tentáculos de energía pura se extendieron desde su estructura, pero no atacaron. Simplemente esperaron, como depredadores que habían localizado a su presa. Durante siglos, continuó el capitán humano, hemos mantenido esta tecnología oculta. Observamos desde las sombras mientras el imperio crecía, esperando que maduraran lo suficiente para entender la verdad. Pero al invadir nuestro espacio, han forzado nuestra mano. Céfiros miraba las pantallas con horror creciente. Sus 300 naves de guerra, el orgullo del imperio, se veían patéticamente pequeñas comparadas con las estructuras que ahora los rodeaban. Pero lo que más lo aterrorizaba era la implicación de las palabras del humano. ¿Qué quieren de nosotros?, logró articular. Nada, respondió Chen, y su simplicidad fue más aterradora que cualquier amenaza. Nosotros no expandimos territorios. No conquistamos mundos. Simplemente protegemos lo que es nuestro. Pero ustedes han cruzado una línea que no debían cruzar. Una de las naves humanas más grandes se acercó a la flota imperial. Su tamaño era tal que podría haber albergado a toda la flota de Céfiros en su interior. Cuando sus sensores la escanearon, los resultados fueron imposibles de procesar. La nave no solo era grande, era un ecosistema completo, con continentes flotando en su interior. Esta es la Némesis, dijo Chen. Una de nuestras naves coloniales. Cada una puede transportar a 1.000 millones de personas y tiene el poder de fuego necesario para destruir sistemas solares enteros. Tenemos 12 de ellas. El silencio en el puente imperial era total. Céfiros comprendió que todo lo que creían saber sobre el equilibrio de poder en la galaxia había sido una ilusión. Los humanos no eran una especie primitiva que había desarrollado tecnología espacial reciente. Eran los herederos de los seres más poderosos que habían existido jamás. Almirante, dijo Chen, y su voz ahora contenía una autoridad que hizo que Céfiros se sintiera como un niño, tienen una decisión que tomar. Pueden retirarse ahora, con honor, y nunca más interferir con los mundos protegidos por los antiguos. O pueden enfrentar las consecuencias de desafiar a una civilización que ha estado esperando pacientemente durante milenios. Las guardianes pulsaron con energía, y Céfiros supo que estaba frente a una fuerza que podría borrar al Imperio Galáctico de la existencia sin esfuerzo alguno. La pregunta ahora no era si podían ganar esta batalla, sino si podrían sobrevivir a ella. El silencio se extendió por largos minutos mientras Céfiros procesaba la magnitud de la revelación. Su mente militar, entrenada durante décadas para evaluar amenazas y oportunidades, se enfrentaba a una realidad que desafiaba todo conocimiento previo. Finalmente, con voz temblorosa, logró articular la pregunta que lo atormentaba. Si poseen tal poder, ¿por qué se mantuvieron ocultos? ¿Por qué permitieron que el imperio creciera? La respuesta de Chen llegó cargada de una sabiduría que parecía provenir de milenios de contemplación. Porque los antiguos no eran conquistadores, almirante. Eran jardineros. Sembraron la galaxia con vida, con conocimiento, con potencial.
Su objetivo no era controlar, sino nutrir. Una nueva nave humana se materializó cerca de la flota imperial. Esta era diferente a las demás, más orgánica en su diseño, como si hubiera sido cultivada en lugar de construida. Su superficie pulsaba con bioluminiscencia, y Céfiros pudo sentir, incluso a través del vacío del espacio, que estaba viva. Esta es la Génesis, explicó Chen. Una nave semilla, capaz de terraformar mundos enteros en cuestión de décadas. Los antiguos construyeron miles de ellas, dispersándolas por toda la galaxia. Cada una contenía el potencial para crear vida donde no la había. Las pantallas de la nave insignia imperial mostraron imágenes que dejaron sin aliento a toda la tripulación. El interior de la Génesis era un ecosistema completo, con océanos, continentes y una biosfera que pulsaba con vida. Especies que Céfiros no había visto jamás coexistían en armonía perfecta. Los antiguos comprendieron algo que su imperio ha olvidado, continuó Chen. El poder verdadero no viene de la conquista, sino de la creación. Ellos no destruían civilizaciones, las elevaban. No esclavizaban especies, las liberaban. Céfiro se aferró a su silla de comando mientras las implicaciones de estas palabras se asentaban en su mente. ¿Está diciendo que el imperio ha estado haciendo todo mal? No todo, respondió Chen con una gentileza que resultó más devastadora que cualquier acusación. Su imperio ha mantenido la paz en muchos sectores. Ha facilitado el comercio, el intercambio cultural. Pero también ha impuesto su voluntad sobre civilizaciones que tenían derecho a elegir su propio destino. Una transmisión diferente comenzó a llegar a la nave imperial. Esta vez no venía del capitán Chen, sino de otra fuente. La voz era antigua, resonante, como si hubiera estado esperando eones para hablar. Soy el guardián de la tierra, dijo la voz. Una inteligencia artificial creada por los antiguos para proteger este mundo y sus habitantes. Durante milenios he observado en silencio, evaluando, esperando. Las pantallas mostraron una imagen que hizo que varios oficiales imperiales se desmayaran. Era una vista del interior de una de las guardianes, y lo que vieron desafió toda comprensión. Corredores que se extendían hasta el infinito, salas llenas de tecnología que parecía más arte que ciencia, y en el centro, una conciencia que abarcaba dimensiones que sus mentes no podían procesar. Los antiguos previeron que un día se necesitaría revelarse, continuó el guardián. Que las especies jóvenes de la galaxia alcanzarían un punto donde su ambición superaría su sabiduría. Ese día ha llegado. Céfiro sintió que su realidad se desmoronaba. ¿Cuántas civilizaciones conocen la verdad? Pocas, admitió Chen. Los Elari de Kepler 442 son descendientes directos de los antiguos, al igual que nosotros. Los cetáceos de Próxima Centauri han mantenido contacto con las guardianes durante siglos. Pero la mayoría de las especies han perdido el conocimiento de su herencia. ¿Incluyendo las nuestras?, preguntó Céfiros, aunque temía la respuesta. Especialmente las suyas, respondió el guardián. Su especie, los Cephirians, fueron uno de los primeros experimentos de los antiguos. Poseen una inteligencia colectiva natural, perfecta para la administración de grandes territorios. Pero en algún momento, perdieron el contacto con su propósito original. Una nueva revelación golpeó a Céfiros como un rayo. ¿Estás diciendo que nosotros también somos creaciones de los antiguos? Todas las especies inteligentes de la galaxia lo son, confirmó Chen. Los antiguos sembraron vida consciente en miles de mundos, cada una con características únicas, cada una con un propósito específico dentro del gran diseño. Las implicaciones eran abrumadoras. El Imperio Galáctico, que se había expandido conquistando y sometiendo, estaba en realidad destruyendo un ecosistema galáctico cuidadosamente diseñado. Eran como células cancerígenas atacando al organismo del que formaban parte. ¿Por qué revelan esto ahora?, preguntó Céfiros, su voz apenas un susurro. Porque la galaxia se acerca a un punto de inflexión, respondió el guardián.
Las especies jóvenes han desarrollado tecnología capaz de destruir sistemas solares enteros. Sin orientación, sin comprensión de su verdadero propósito, podrían causar un daño irreversible. Chen añadió, los antiguos dejaron protocolos específicos para esta situación. Si las especies derivadas amenazaban el equilibrio galáctico, los guardianes tenían autorización para intervenir. ¿Intervenir cómo?, preguntó Céfiros, aunque temía la respuesta. De cualquier manera necesaria, respondió el guardián con una finalidad que helaba la sangre. Desde la reeducación hasta la eliminación completa. El puente imperial se sumió en un silencio mortal. Céfiros comprendió que no estaba negociando con una especie primitiva, sino enfrentando a los jueces designados por los creadores de la vida galáctica. Su imperio, construido sobre la fuerza y la conquista, estaba siendo evaluado por criterios que no podía comprender. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente. Evolución, respondió Chen simplemente. Los antiguos no crearon especies para que se estancaran en patrones destructivos. Crearon potencial para que fuera realizado. Y en ese momento, Céfiros comprendió que el destino de su imperio no se decidiría por la fuerza de las armas, sino por su capacidad de cambiar, de crecer, de convertirse en algo digno de la herencia que habían olvidado. La revelación de la verdadera naturaleza de la humanidad había dejado a la flota imperial en un estado de shock colectivo. Pero lo que siguió fue aún más devastador. El guardián comenzó a transmitir datos directamente a los sistemas de la nave insignia, información que Céfiros sabía que cambiaría todo para siempre. Observen, dijo el guardián, y las pantallas del puente se llenaron de imágenes que narraban una historia que había estado oculta durante milenios. Los antiguos no habían desaparecido misteriosamente, como creían los mitos galácticos. Habían trascendido, evolucionando más allá de la forma física hacia algo que las mentes mortales apenas podían concebir. Pero antes de partir, habían sembrado no solo vida, sino jueces. Guardianes que observarían, evaluarían, y cuando fuera necesario, intervendrían. Su imperio ha estado bajo observación durante 300 años, continuó el guardián. Cada conquista, cada mundo sometido, cada civilización destruida ha sido registrada y evaluada. Las imágenes mostraron una perspectiva que Céfiros nunca había considerado. Mundos que el imperio había pacificado aparecían como ecosistemas complejos antes de la intervención imperial. Civilizaciones únicas, cada una con contribuciones potenciales al gran diseño galáctico, reducidas a uniformidad forzada. Los Quitarians de Sector 7, murmuró Céfiros, reconociendo una de las imágenes. Ellos se resistieron durante décadas. Porque eran los artistas designados de la galaxia, explicó Chen. Su cultura producía formas de arte que podían influir en la estructura misma del espacio-tiempo. Los antiguos los diseñaron para ser los poetas del cosmos. ¿Y los destruimos?, preguntó Céfiros, horror creciente en su voz. Los homogeneizaron, corrigió el guardián. Pero el daño fue igualmente irreversible. Cada civilización que su imperio ha absorbido tenía un propósito único en el gran diseño. Ustedes han estado deshaciendo milenios de trabajo cuidadoso. La cámara del puente se llenó de un silencio pesado. Los oficiales imperiales intercambiaban miradas de comprensión Danning. No habían sido conquistadores gloriosos, habían sido destructores de algo sagrado. ¿Cuántas civilizaciones hemos?, comenzó Céfiros, pero no pudo terminar la pregunta. 412 especies completamente asimiladas, respondió el guardián sin emoción. 1500 más parcialmente homogeneizadas. 53 civilizaciones completamente eliminadas. Cada número era una daga en el corazón de Céfiros. Había pasado su vida creyendo que servía a un propósito noble, manteniendo la paz y el orden en la galaxia. Descubrir que había sido el instrumento de una destrucción cósmica era más de lo que podía soportar. Pero había resistencia, dijo débilmente. Muchas especies lucharon contra nosotros. Porque sus instintos les decían que algo estaba mal, explicó Chen.
Los antiguos programaron en todas las especies un impulso hacia la diversidad, hacia la preservación de la unicidad. Cuando el imperio intentaba erradicar esa diversidad, las especies naturalmente resistían. Una nueva transmisión llegó, esta vez desde múltiples fuentes. Voces que Céfiros no reconoció comenzaron a hablar, cada una en un idioma diferente, pero los traductores imperiales las procesaron todas. Hablamos en nombre de los supervivientes, dijeron las voces al unísono. Somos los restos de las civilizaciones que su imperio intentó destruir. Las pantallas mostraron naves que emergían del hiperespacio. Pero estas no eran naves de guerra, eran refugios, mundos artificiales que habían estado ocultos durante siglos. Cada uno contenía los restos de una civilización que había fingido su destrucción para sobrevivir. Los melodianos de Andrómeda, susurró uno de los oficiales imperiales, reconociendo una de las naves. Reportamos su extinción hace 2 siglos. Mentimos, respondió una voz musical que parecía cantar incluso al hablar. Fingimos nuestra muerte para proteger nuestra esencia. Hemos estado esperando este día, cuando los guardianes finalmente se rebelaran. Más naves aparecieron, cada una representando una civilización que el imperio había creído destruir. Los cristalinos de Beta Centauri, cuyas estructuras de silicio podían almacenar información durante milenios. Los etéreos de Nébula M42, seres de energía pura que habían encontrado formas de esconderse en dimensiones paralelas. ¿Cuántas?, preguntó Céfiros, su voz quebrada. 123 civilizaciones fingieron su extinción, respondió el guardián. 47 más se retiraron a dimensiones alternativas. 89 encontraron formas de preservar su esencia en formas que sus sensores no podían detectar. La magnitud de la Deception era abrumadora. El imperio había estado gobernando una galaxia de sombras, creyendo que había conquistado mundos que en realidad habían encontrado formas de resistir que estaban más allá de su comprensión. ¿Por qué se rebelan ahora?, preguntó Céfiros. Porque el tiempo de ocultarse ha terminado, respondió Chen. Los guardianes han determinado que el imperio ha alcanzado un punto donde debe evolucionar o ser eliminado. No hay términos medios. ¿Eliminado?, preguntó Céfiros, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. Su imperio controla actualmente 12.000 sistemas solares, dijo el guardián. Tiene una población de aproximadamente 8 billones de seres. Todos ellos son descendientes de los antiguos, todos tienen potencial para evolucionar hacia su propósito verdadero. Pero también, añadió Chen, todos están atrapados en un sistema que los fuerza a actuar contra su naturaleza fundamental. Son como aves tratando de nadar, o peces tratando de volar. Las implicaciones eran claras. El imperio no era solo un sistema político, era una aberración que impedía que trillones de seres realizaran su potencial real. ¿Qué proponen?, preguntó Céfiros, sabiendo que la pregunta determinaría el destino de todo lo que conocía. Transformación, respondió el guardián. Completa, total, irreversible. El imperio debe morir para que las especies que lo componen puedan nacer de nuevo. Y en ese momento, Céfiros comprendió que no estaba presenciando una batalla espacial, sino el nacimiento de una nueva era galáctica. Una era donde la diversidad, no la uniformidad, sería la fuerza dominante. El ultimátum de los guardianes resonó en el puente imperial como una sentencia de muerte. Céfiros observó a su tripulación, viendo en sus rostros el mismo terror y confusión que sentía en su propio corazón. 300 años de historia imperial, construidos sobre la premisa de orden y control, se desmoronaban en cuestión de horas. ¿Qué significa exactamente transformación?, preguntó Céfiros, su voz apenas un susurro. La respuesta llegó en forma de una demostración. Una de las naves menores de la flota imperial, la corbeta Triunfo, comenzó a brillar con una luz dorada que parecía emanar desde su interior. Los gritos de pánico de su tripulación llenaron los canales de comunicación. Almirante. Algo está penetrando nuestros sistemas. No son códigos de computadora, es algo más.
Céfiros observó horrorizado cómo la nave se transformaba ante sus ojos. Su casco metálico se volvía orgánico, fluyendo como líquido mientras adoptaba formas más elegantes. Pero lo más impactante no era el cambio físico, sino lo que estaba sucediendo con la tripulación. Almirante, llegó una nueva transmisión desde el Triunfo, pero la voz era diferente. Seguía siendo la del capitán Nexus, pero había algo nuevo en ella, una claridad que no había estado allí antes. Puedo verlo ahora. Puedo ver lo que siempre debimos ser. ¿Qué está pasando?, gritó Céfiros. Están recordando, explicó Chen. Cada especie que los antiguos crearon tenía capacidades que fueron suprimidas por la estructura del imperio. La transformación las está liberando. Las pantallas mostraron el interior del Triunfo, y lo que Céfiros vio lo dejó sin aliento. La tripulación Cephirian había desarrollado habilidades que su especie había perdido durante milenios. Sus mentes se conectaban directamente, formando una conciencia colectiva que podía procesar información a velocidades imposibles. Los Cephirians fueron diseñados para ser los administradores perfectos, continuó Chen. Pero no como dictadores, sino como facilitadores. Su capacidad de conectar mentes múltiples los hacía ideales para coordinar civilizaciones diversas sin eliminar su individualidad. Detengan esto, ordenó Céfiros, pero sabía que no había forma de detener lo que había comenzado. No puede ser detenido, respondió el guardián. Es la realización de lo que siempre debieron ser. Observen. Más naves de la flota imperial comenzaron a transformarse. Cada una revelaba las habilidades ocultas de sus tripulaciones. Los mantis de la nave depredador desarrollaron la capacidad de manipular el tiempo a pequeña escala. Los cristallins de la nave diamante comenzaron a crear estructuras que podían almacenar y procesar información de maneras que desafiaban las leyes conocidas de la física. Esto es imposible, gritó Céfiros, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentía algo removiéndose en su propia mente. Memorias que no eran suyas, conocimientos ancestrales que habían estado dormidos durante generaciones. La transformación no era violenta ni dolorosa. Era como despertar de un sueño profundo y recordar quién había sido antes de olvidarlo todo. Céfiros sintió cómo su mente se expandía, conectándose no solo con su tripulación, sino con la red de conciencia que se extendía por toda la flota. Almirante, dijo el capitán Chen, y por primera vez su voz contenía algo parecido a la compasión, no están siendo destruidos. Están siendo liberados. Por primera vez en 3 siglos, Céfiros experimentó lo que significaba ser verdaderamente Cephirian. Su mente se fusionó con las de su tripulación, pero no perdió su individualidad. En cambio, se convirtió en parte de algo más grande, una sinfonía de conciencias que podía procesar la realidad desde múltiples perspectivas simultáneamente. A través de esta nueva percepción, pudo ver la galaxia como nunca antes. No era un territorio para conquistar, sino un ecosistema complejo donde cada civilización tenía un papel específico que desempeñar. Los Cephirians habían sido diseñados para ser los conductores de esta orquesta cósmica, facilitando la cooperación entre especies diversas sin eliminar su unicidad. Puedo verlo, susurró Céfiros, lágrimas corriendo por su rostro quitinoso. Puedo ver lo que hemos destruido. Cada civilización asimilada por el imperio apareció en su conciencia expandida. Los Kitarians, cuyos cristales cantantes podían manipular las frecuencias fundamentales del universo. Los etéreos, que habían aprendido a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los melodianos, cuya música podía sanar traumas psíquicos a nivel cuántico. Todos tenían dones, murmuró, y nosotros los silenciamos. Pero no permanentemente, dijo una nueva voz. Era el guardián, pero ahora Céfiros podía percibir su verdadera naturaleza. No era solo una inteligencia artificial, sino un fragmento preservado de la conciencia de los antiguos mismos. Los dones nunca fueron destruidos completamente, continuó el guardián. Fueron suprimidos, enterrados bajo capas de condicionamiento imperial. Pero la esencia permanece, esperando ser redescubierta.
Lo que siguió desafió toda lógica conocida. Las naves refugio de las civilizaciones extintas comenzaron a acercarse a la flota imperial transformada. Pero en lugar de buscar venganza, venían ofreciendo algo mucho más poderoso, perdón y la oportunidad de reconstruir. Durante siglos hemos preservado no solo nuestras culturas, dijo la voz musical de los melodianos, sino también los fragmentos genéticos y culturales de las civilizaciones que el imperio creyó haber destruido. Una de sus naves, que parecía estar hecha de música solidificada, se acercó a la nave insignia. Cuando estableció contacto, Céfiro sintió algo que no había experimentado en décadas, belleza pura. La música de los melodianos no solo se escuchaba, sino que se sentía en cada fibra del ser, sanando heridas emocionales que ni siquiera sabía que tenía. Los Kitarians, continuó la voz melodiosa, están listos para regresar. Sus cristales de memoria han preservado no solo su conocimiento, sino el de otras 14 civilizaciones que murieron con ellos. Las pantallas se llenaron de imágenes imposibles. Mundos que habían sido reducidos a cenizas hace siglos comenzaban a reverdecer. No a través de tecnología, sino a través de algo mucho más fundamental, la restauración del equilibrio que los antiguos habían diseñado originalmente. ¿Cómo es posible?, preguntó Céfiros, aunque a través de su conciencia expandida ya comenzaba a comprender la respuesta. Los antiguos no solo crearon vida, explicó Chen, crearon sistemas de respaldo. Cada civilización, cada especie, cada individuo único que ha existido jamás ha dejado una huella en el tejido cuántico del universo. Con la tecnología adecuada, esas huellas pueden ser restauradas. Pero no todo sería tan simple. El guardián se manifestó en forma física por primera vez, apareciendo como una figura humanoide hecha de luz líquida que contenía galaxias en miniatura en su interior. La transformación no está completa, anunció. Queda una elección final que hacer. El espacio alrededor de la flota se llenó con la presencia de algo inconmensurablemente antiguo. Los antiguos mismos, no como individuos, sino como una conciencia colectiva que había trascendido la mortalidad hacía eones. Céfiros de la flota imperial, resonó su voz a través de dimensiones que la mente mortal apenas podía percibir, han llegado al punto de no retorno. Su imperio puede seguir dos caminos. Ante ellos se materializaron dos visiones del futuro. En la primera, el imperio continuaba como había sido, pero ahora con el conocimiento de lo que realmente estaba destruyendo. Era una existencia de culpa eterna, sabiendo que cada acción perpetuaba un crimen cósmico. En la segunda visión, el imperio se disolvía completamente. Cada especie regresaba a su propósito original, reconstruyendo la diversidad galáctica que había sido suprimida. Pero esto significaba el fin de todo lo que Céfiros había conocido durante su vida. La elección no es solo suya, continuaron los antiguos. Debe ser tomada por cada ser consciente en su imperio. 8 billones de almas deben decidir, continuar la mentira cómoda o abrazar la verdad dolorosa. Lo que siguió fue único en la historia galáctica. A través de la red de conciencia expandida que conectaba ahora toda la flota, cada individuo en el imperio pudo acceder directamente a la verdad completa. No hubo propaganda, no hubo manipulación. Solo hechos puros, presentados con la claridad cristalina que solo los antiguos podían ofrecer. Céfiro sintió las mentes de trillones de seres procesando la información simultáneamente. El horror inicial dio paso a la comprensión, luego a una tristeza profunda, y finalmente, sorprendentemente, a algo parecido al alivio. Durante generaciones, cada especie en el imperio había sentido que algo estaba mal. Una inquietud profunda, una sensación de estar viviendo una mentira. Ahora, finalmente, sabían por qué. Votamos, dijo una voz que representaba a 1.000 millones de cristallings. Elegimos la verdad. Nosotros también, se unieron los mantis. Preferimos la incertidumbre de ser auténticos a la seguridad de ser falsos. Una por una, cada especie en el imperio hizo su elección. No fue unánime, algunos individuos eligieron aferrarse a la familiaridad del sistema que conocían.
pero la vasta mayoría eligió la transformación. Lo que siguió fue un espectáculo que habría dejado sin aliento incluso a los antiguos. El Imperio Galáctico no colapsó violentamente, sino que se transformó como una crisálida, disolviéndose para dar nacimiento a algo completamente nuevo. Cada especie comenzó a regresar a su mundo de origen, pero no como habían partido. Regresaron transformados, llevando consigo no solo sus habilidades redescubiertas, sino también el conocimiento de todas las otras especies con las que habían coexistido. Los Zephirians, incluidos Zéfiros, descubrieron su nuevo propósito. Ya no serían conquistadores, sino mediadores. Su habilidad única para conectar conciencias los convertía en los diplomáticos perfectos para una galaxia diversa. Lo que siguió desafió toda lógica conocida. Las naves refugio de las civilizaciones extintas comenzaron a acercarse a la flota imperial transformada. Pero en lugar de buscar venganza, venían ofreciendo algo mucho más poderoso, perdón y la oportunidad de reconstruir. Durante siglos hemos preservado no solo nuestras culturas, dijo la voz musical de los melodianos, sino también los fragmentos genéticos y culturales de las civilizaciones que el imperio creyó haber destruido. Una de sus naves, que parecía estar hecha de música solidificada, se acercó a la nave insignia. Cuando estableció contacto, Zéfiro sintió algo que no había experimentado en décadas, belleza pura. La música de los melodianos no solo se escuchaba, sino que se sentía en cada fibra del ser, sanando heridas emocionales que ni siquiera sabía que tenía. Los Kitarians, continuó la voz melodiosa, están listos para regresar. Sus cristales de memoria han preservado no solo su conocimiento, sino el de otras 14 civilizaciones que murieron con ellos. Las pantallas se llenaron de imágenes imposibles. Mundos que habían sido reducidos a cenizas hace siglos comenzaban a reverdecer. No a través de tecnología, sino a través de algo mucho más fundamental, la restauración del equilibrio que los antiguos habían diseñado originalmente. ¿Cómo es posible?, preguntó Zéfiros, aunque a través de su conciencia expandida ya comenzaba a comprender la respuesta. Los antiguos no solo crearon vida, explicó Chen, crearon sistemas de respaldo. Cada civilización, cada especie, cada individuo único que ha existido jamás ha dejado una huella en el tejido cuántico del universo. Con la tecnología adecuada, esas huellas pueden ser restauradas. Pero no todo sería tan simple. El guardián se manifestó en forma física por primera vez, apareciendo como una figura humanoide hecha de luz líquida que contenía galaxias en miniatura en su interior. La transformación no está completa, anunció. Queda una elección final que hacer. El espacio alrededor de la flota se llenó con la presencia de algo inconmensurablemente antiguo. Los antiguos mismos, no como individuos, sino como una conciencia colectiva que había trascendido la mortalidad hacía eones. Zéfiros de la flota imperial, resonó su voz a través de dimensiones que la mente mortal apenas podía percibir, han llegado al punto de no retorno. Su imperio puede seguir dos caminos. Ante ellos se materializaron dos visiones del futuro. En la primera, el imperio continuaba como había sido, pero ahora con el conocimiento de lo que realmente estaba destruyendo. Era una existencia de culpa eterna, sabiendo que cada acción perpetuaba un crimen cósmico. En la segunda visión, el imperio se disolvía completamente. Cada especie regresaba a su propósito original, reconstruyendo la diversidad galáctica que había sido suprimida. Pero esto significaba el fin de todo lo que Zéfiros había conocido durante su vida. La elección no es solo suya, continuaron los antiguos. Debe ser tomada por cada ser consciente en su imperio. 8 billones de almas deben decidir, continuar la mentira cómoda o abrazar la verdad dolorosa. Lo que siguió fue único en la historia galáctica. A través de la red de conciencia expandida que conectaba ahora toda la flota, cada individuo en el imperio pudo acceder directamente a la verdad completa. No hubo propaganda, no hubo manipulación. Solo hechos puros, presentados con la claridad cristalina que solo los antiguos podían ofrecer. Zéfiro sintió las mentes de trillones de seres procesando la información simultáneamente.
El horror inicial dio paso a la comprensión, luego a una tristeza profunda, y finalmente, sorprendentemente, a algo parecido al alivio. Durante generaciones, cada especie en el imperio había sentido que algo estaba mal. Una inquietud profunda, una sensación de estar viviendo una mentira. Ahora, finalmente, sabían por qué. Votamos, dijo una voz que representaba a 1.000 millones de crystalines. Elegimos la verdad. Nosotros también, se unieron los mantis. Preferimos la incertidumbre de ser auténticos a la seguridad de ser falsos. Una por una, cada especie en el imperio hizo su elección. No fue unánime, algunos individuos eligieron aferrarse a la familiaridad del sistema que conocían. Pero la vasta mayoría eligió la transformación. Lo que siguió fue un espectáculo que habría dejado sin aliento incluso a los antiguos. El Imperio Galáctico no colapsó violentamente, sino que se transformó como una crisálida, disolviéndose para dar nacimiento a algo completamente nuevo. Cada especie comenzó a regresar a su mundo de origen, pero no como habían partido. Regresaron transformados, llevando consigo no solo sus habilidades redescubiertas, sino también el conocimiento de todas las otras especies con las que habían coexistido. Los Zephyrians, incluidos Zéfiros, descubrieron su nuevo propósito. Ya no serían conquistadores, sino mediadores. Su habilidad única para conectar conciencias los convertía en los diplomáticos perfectos para una galaxia diversa.